Lovers, esto es Just Joss. Hoy les quiero hablar de Santa Marta, de este penal en el que yo estuve, en el que yo viví, en el que me pude dar cuenta de un mundo que jamás creí conocer, un mundo que no tenía ni idea de qué era, de qué había, de qué pasaba, y que aún así lo viví muy diferente a muchas personas porque estaba aislada, porque no me dejaron, no me permitieron ver lo que en realidad había dentro. Pero eso no quiere decir que no lo sepa, y tampoco quiere decir que ustedes no lo vayan a saber. Como saben, desde que salí me puse en contacto con personas que han estado ahí adentro, con personas que están apoyando a personas, que estamos apoyando a personas que siguen en ese lugar, que no tienen una defensa digna porque no la tienen, porque los abogados de oficio no hacen la chamba que les corresponde, porque hay gente que no tiene las posibilidades de pagarse unos abogados, unos buenos abogados, y a veces lo hacen con esfuerzos y les sacan dinero nada más. En fin, hay muchas historias muy feas y he estado mucho en contacto con Citlali, que también es una chava que estuvo ahí, también inocente, que es TikToker, y hemos estado platicando. No estuvimos en mismos tiempos, pero conocemos personas que siguen adentro y sabemos qué pasa adentro. Lo curioso y lo triste es que las noticias no lo comparten. Es que nadie comparte lo que pasa en la cárcel. ¿Por qué será? ¿Por qué no lo comparten? La realidad, y lo primero que quiero que sepan, es que en ese lugar no existe, con mayúsculas, la salud, ni física ni mental. No existe. Es muy triste, pero no existe. Y probablemente en ninguna cárcel en México exista. Pero yo voy a hablar por esta en especial. ¿Por qué? Porque en los últimos días han habido 2 suicidios. 2. Y esto no sale en las noticias. Y esto nadie lo comparte. Y esto nadie lo dice. Y uno dirá, güey, pero pues, ¿qué? O sea, que se maten, ¿no? Son culpables. Y no funciona así. Quiero que sepan que por lo menos el 50% de las personas que están en la cárcel son de prisión preventiva. ¿Eso qué quiere decir? Que no se saben si son culpables o no. Que solo te meten para que lleves tu proceso allá adentro. Pero de aquí a que lleves el juicio y te comprueben y bla, 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 y a veces ni te comprueban y te sentencian, y así hay muchos casos. O sea, quiero que sepan, que tengan en mente que por lo menos la mitad de esas personas, y a lo mejor me estoy yendo muy bajita, son inocentes. O ya pagaron su pena, o están pagando más de lo que deberían de pagar. Porque es una realidad que en México las mujeres somos peor castigadas que los hombres por el mismo delito, por el mismo. Esto el domingo apenas lo subió Saskia. Ella tiene mucho más información de todo lo que sucede en las cárceles de México. Las mujeres gastan en promedio 55,000 más por defensa ante un mismo delito que un hombre. O sea, es más caro como mujer defenderte en este país. Mujeres reciben en promedio 6 años más de sentencia que un hombre por el mismo delito. Así es. 64% de las mujeres no contaron con un defensor que previniera actos de tortura. Actos de tortura, negligencia y un chorro de cosas. No cuentan con una defensa digna. 73% de las mujeres dijeron que las autoridades no tomaron en cuenta a sus hijos e hijas al momento de la detención. Es bien triste. Y también es bien triste ver de repente cómo van por una persona y se llevan a toda la familia. Y entonces ves mamás, hijas, abuelas ahí encarceladas y llevando un proceso larguísimo cuando no han hecho nada. Pero bueno, regresando al punto, es que no existe la salud ahí. Sí tienen médicos, tienen unas doctoras. En teoría tienen psicólogos, pero la realidad es que no hay. O sea, hay una psicóloga por ahí. En teoría deberían de contar con más. Yo ya les contaré mi experiencia después. Pero la realidad es que no hay atención médica digna en general. Hay muchos casos donde ya te tienes que estar casi muriendo para que te lleven al servicio médico. Pero bueno, puede que sí te lleven, ¿no? Ya si te ven desmayada o si te ven ya pálida, puede que sí te lleven. Y ahí solucionan todo con inyecciones. Porque a veces sí te dan recetas, pero no tienen las medicinas. Entonces realmente es lo mismo. Es como, güey, ¿de qué te sirve? De nada. Pero cuando tienes un tema mental, no hay ninguna solución. Esa es la realidad. Tienen un psiquiatra. El psiquiatra no es de ahí. El psiquiatra es un psiquiatra prestado de otros penales. Es un psiquiatra compartido. Va 2 o 3 días a la semana. Si es que no lo solicitan en los otros lados, entonces a veces no va. Es un médico con demasiado trabajo, porque imagínense a cuántas personas tiene que ver en todos los penales y hasta en los que él no debería de estar viendo, porque en teoría no es chamba de él estar en ese penal. Y muchas veces todo lo quieren solucionar como con una pastillita, si bien te va.
si bien te va. Yo vi casos y supe de casos cuando estaba ahí de gente que se ponía muy mal, que se intentaba matar, que están metidas en adicciones porque allá adentro hay drogas, obviamente, y en lugar de ayudarlas, no las ayudan, las castigan. Las llevan a algo que se llama módulo, no sé cómo sea, no tengo ni idea, pero sé que es el castigo del castigo. Y entonces dices, güey, te enfermas, estás mal, claramente estás dañado y en lugar de ayudarte, te joden más. La realidad es que estar en un lugar así es una tortura. No existen los derechos humanos, no existen. Quiero que sepan que no existen. Tú le puedes hablar a derechos humanos y quejarte y decirle, no existen. Ahí no les importa que seas humano, porque es un lugar inhumano. Todo lo que pasa ahí adentro, todo lo que hay allá adentro es inhumano. Ningún ser humano, escúchenme bien, ningún ser humano, aún siendo culpable, debería de vivir algo así. Ninguno. Porque de verdad es una tortura física y mental. Vamos a escuchar, apenas se colgaron dos personas que estaban privadas de su libertad, se cuelgan en sus estancias tienen sotehuelas, yo no sé cómo sea porque yo no tenía una sotehuela, pero sé que tienen como hoyitos las sotehuelas y consiguen la manera, puede ser con algún material, con rafia, con algo, que se cuelgan, se matan, ya no quieren vivir y no las culpo. La verdad es que no las culpo porque ¿quién quiere vivir en ese pinche infierno? Esa es la realidad. ¿Quién quiere vivir en eso? Vamos a escuchar estos audios. Yo no los he escuchado. Los voy a escuchar junto con ustedes. Yo pasé 3 meses dentro del penal de Santa Marta, Acatitla. Los 3 peores meses de mi vida, en los cuales viví literalmente encerrada durante 23 horas al día, esperando 1 hora de caminata, en la cual me tenía que formar a hablar por teléfono o caminar, porque no se podía hacer las dos cosas al mismo tiempo. El penal tiene una carencia de teléfonos inmensa. En cuanto a salud ni se diga, o sea, los paramédicos te tratan de lo peor. Para ellos no eres humano. Está pasando algo y los gritos, el azotar de las rejas pidiendo un paramédico y este no llega hasta mucho tiempo después. ¿Qué va a pasar el día que realmente esté pasando una emergencia mucho más grave? Que realmente se necesite que el paramédico suba de inmediato. ¿Qué va a pasar? Porque siempre para los paramédicos en Santa Marta, si te sientes mal estás fingiendo, porque simplemente quieres salir. Pero para mí fue muy, muy difícil llegar a decirles que necesitaba ayuda psicológica, porque en cuanto yo la solicité, sí me dieron la atención psicológica, pero la psicóloga inmediatamente me canalizó a psiquiatría para que me medicaran antes de hacer un estudio a fondo de ver si esto era necesario. Santa Marta es un lugar en donde la depresión se vive 100%, donde unas a otras tratan de sacarte de esa depresión, ¿no? Pero dime, ¿cómo puedes tú sanar a una persona deprimida si tú misma estás deprimida? ¿Cómo puedes ayudar a alguien si estás viviendo en el mismo lugar, en las mismas condiciones, con la misma violencia? Porque se te ejerce violencia psicológica y en algunos casos hasta física. No fue mi caso, pero sí llegué a escuchar casos de chicas dentro que las jefas les pegaron o les hicieron algo, cuando esto es totalmente ilegal. No pueden hacer esto. Ahorita yo tengo una conocida que lleva 1 mes en detención. Ella es de nombre Cintia. No ha tenido noticias sobre su caso. Se le habían dado su audiencia, pero le dicen que resultó positiva a COVID. Ni siquiera la aislaron y se dejó ahí en detención y hasta la fecha pues sigue ahí. Su familia no ha podido verla. Lo único que se le ha podido pasar son depósitos y pues ahora sí que han hablado con ella, pero no se sabe a ciencia cierta cómo está. Detención es un lugar que ya les contaré yo en mi libro. Es un lugar asqueroso, horrible, deplorable, antihigiénico, lo más desgraciado e inhumano que hay en este mundo, que no debería existir. Es un lugar de jaulas, porque son jaulas, no son celdas. Te meten como un perro enjaulado con chingos de personas. Hay solo una toalla con la que te puedes bañar y todas se secan con la misma toalla. La luz está prendida todo el día, 24 horas. No sabes qué hora es, no sabes si es de día o es de noche. Es un lugar que está hecho para torturarte aún más. Es cárcel dentro de la cárcel. O sea, empieza a ser como la película de Inception, que dices, voy a la cárcel, pero dentro de la cárcel hay esta otra cárcel y hay más cárcel y cárcel y cárcel. Y dependiendo de dónde te toque, dónde te metan, dónde te pongan y qué te hagan, puede ser todavía aún peor. O sea, vas escalando los niveles de cárcel hasta que te quieres matar. Esa es la realidad, eso es lo que buscan. ¿Cómo chingados no te vas a querer matar si nadie tiene ni tantita humanidad? Nadie en ese lugar. Bueno, no quiero decir nadie.
quiero decir la gente que se encarga de ese lugar, y no me refiero a las custodias, porque yo a las que conocí creo que son personas con bastante humanidad. Debe de haber unas que no, sin duda, pero ellas están chambeando ahí y su chamba es cuidar a las personas que están ahí encerradas. Pero la gente que se encarga del lugar como tal, los administrativos, parece que no tienen corazón. De verdad, o sea, es tan fácil como decir, estás en la cárcel, ¿no? ¿Qué esperas? Bueno, esta chava habló de la depresión y es una realidad. ¿Cómo no vas a estar deprimida cuando estás encerrada 23 horas? Literal, no te da ni el sol. Cuando estás en una madre que se llama prisión preventiva, que ni siquiera debería de existir. Cuando tienes esta incertidumbre de decir, chingados, va a pasar con mi vida, ¿qué? Las condiciones que viven las internas de Santa Marta Catitla son deplorables. Yo estuve recluida 1 año y 23 días. Se sufre discriminación, violencia, y eso súmale ahorita lo de la pandemia. La pandemia viene a afectar muchísimo, 10 veces más a las personas que están recluidas en un centro penitenciario. Yo desde este punto de vista lo tomo así. Se quitaron todos los cursos, se quitaron todas las actividades que ellas tenían. Ya vamos para 3 años de pandemia. Estamos ya en la Ciudad de México en semáforo verde y el reclusorio femenil todavía tiene semáforo rojo. Es por eso que las compañeras que están internas en ese centro están sufriendo crisis de ansiedad, están crisis de tanto estrés que se les provoca porque no se les deja hacer absolutamente nada, no tienen en qué ocupar sus mentes, la directora no hace absolutamente nada, y a eso súmale que las compañeras son adictas, la mayoría, y que a veces los familiares no pueden ir a verlos y que no pueden soltar esos gastos. La muerte de nuestra compañera Connie fue porque ella tuvo visita el día domingo, platicaba con su abuelita y le decía que ella ya se quería ir de ese lugar porque pues ya debía dinero de droga que le estaban cobrando, y a los días pues pasó esta tragedia que se suicidó, tanto por sus problemas de ansiedad, por los problemas psiquiátricos que pudo haber traído, y que la directora no hace absolutamente nada, que luego se solicita pedir al servicio médico y en el servicio médico no tienen absolutamente nada. Prácticamente es una pequeña ciudad olvidada el centro penitenciario femenil. Y aún súmenle que la violencia que se genera afuera para poder entrar a las visitas, porque las comandantes o las personas de seguridad o trabajo social exigen que lleven los certificados de vacunación cuando todavía no aparecen en el sistema de la Secretaría de Salud, y les prohíben la entrada para ver a sus familiares. Los ven una vez a la semana las ven. A eso también súmenle que no han podido ver a sus hijos, que llevamos para 3 años de esta pandemia y que realmente están siendo violentadas con todos sus derechos humanos, con todos los derechos humanos que existen. Ellas adentro no los tienen porque aparte de que no tienen para poderlas, para tener alguna actividad de algo, todavía eso, si ellas andan libres por el penal, las sancionan. Entonces es algo drástico, algo que se está viviendo dentro del penal y que las autoridades no hacen absolutamente nada. Todo esto no es que alguien venga y me lo platique. O sea, yo lo sé. Y también tengo personas que conozco allá adentro que me corroboran esto, me lo siguen corroborando. Están más que castigadas. Es más, hay personas que ni vacunadas están, literal. O sea, por algo dicen que es el cementerio de los vivos, pero la realidad es que parece un bote de basura, de humanos, un bote de basura, porque te tratan como basura, como si no importaras, no tienes derecho a nada, ni a una actividad, a nada. Tu único derecho es a volverte loca y a quererte matar, y no hay salud. Esa es la realidad. El tiempo que estuve yo en Santa Marta, las anomalías que a mí no me gustaban es que pues se compran las jefas y no hay tratamiento por igualdad. Por muy que sea uno presa, no hay igualdad. Y la enfermería pues no nos las tratan bien. Ya sé que tenemos unas depresiones, pero al fin y al cabo psicología no, tampoco las atienden bien, y pues cuando empiezan a hablarles a las jefas pues no les hacen caso tampoco. Y pues medicina escasea y no la dan o no la medican como debe de ser. Y bueno, así me puedo seguir con más audios porque hay muchos más audios, pero va a ser lo mismo, se los juro. Espero que esto sirva de algo para que empiecen a tomar cartas en el asunto, para que realmente empiecen a ver un poquito de derechos, para que tengan tantita madre con las personas que están ahí privadas de su libertad, para que las vacunen, para que les den un poco de actividades, para que no las vuelvan locas. Yo sé que la salud mental no va a existir ahí. Esa es la realidad, no va a existir. Pero el hecho de no hacer absolutamente nada te enloquece mucho más. ¿Cómo no te vas a querer matar si no tienes nada que hacer más que estar encerrada?
23 horas al día. Entonces la realidad que está pasando en el penal de Santa Marta, Catitla, es una realidad horrible. No me quiero ni imaginar en otros penales cómo están, porque seguro hay penales donde están mucho peor. Entonces ayúdenme a compartir este video para que la gente sepa la realidad de lo que está pasando, para que vean cómo están enloqueciendo a las personas. Las están llevando al límite para quitarse la vida, porque no es vida. Estar ahí no es vida. La verdad es que es mejor estar muerto. Es una realidad. Pues nada, vente. ¿Por qué te mueves así? Denle like a este video si les gustó y están de acuerdo con lo que digo. ¿Le das like o te puteo? Y no olviden suscribirse aquí a Just y pasar a Just Stop. Suscríbanse, cabrones. Los quiero, Stoppers. Les mando un beso. Bye. Just Stop is not available. Please leave your message after the tone.